días para todos. Primero, felicitar al Grupo GRAM, ¿verdad? Varios años de una muy buena trayectoria y cada vez más exigentes en sus cursos de educación continuada. Ha sido un grupo de reconocimiento no solamente académico, sino ya en investigación y de asesoría ahorita en este periodo de pandemia, por lo cual pues quiero aprovechar para hacer la felicitación a Santiago, a Juan David y a todos los miembros pues, de este grupo. Años anteriores hemos hablado mucho de la detección de bacterias y de resistencia bacteriana a través de métodos fenotípicos, es decir, a través de características externas de las bacterias a través de cultivos y antibiogramas, pero muy bien lo dice o lo propone Gran en este momento. Es hora de ir ya avanzando un poco en estos métodos de identificación de bacterias, de virus y de resistencia bacteriana a través del uso de la biología molecular. Hoy me toca el tema del uso de la biología molecular en la detección de gram positivos resistentes. No hay ningún conflicto de interés en la realización de esta charla, aparte pues, del interés netamente académico. Y este año sí que nos hemos dado cuenta de la importancia de la biología molecular, ¿cierto? Cuando empezó este virus nuevo en Wuhan, empezaron a encontrar una nueva enfermedad que empezó a generarse por algo desconocido y no hubo de otra forma de cómo encontrar el virus del SARS-CoV-2 sino a través de la biología molecular, a través de la utilización del ADN de ese virus desconocido, secuenciación genética y contrastar esa secuenciación genética de ese virus con las bases de datos de los virus existentes en todo el mundo y darse cuenta de que no estaban esas bases de datos, por lo cual se trataba de un virus nuevo. Esto en la parte viral. Los exámenes que es de elección para el diagnóstico de COVID-19, que es la reacción en cadena de polimerasa, utiliza la biología molecular para encontrar si hay partículas de ADN de este virus, y la aplicación no solamente es a la parte del virus, sino también a parte de otros microorganismos vivos, hongos, bacterias y en este caso específico pues, de bacterias gram positivas. Entonces, darnos cuenta que los únicos métodos de identificación bacteriana no son los fenotípicos, repito, son los cultivos, lo que hacemos en la caja de Petri, donde observamos unas características macroscópicas de esa bacteria, donde hacemos reacciones químicas con esa bacteria para mirar si hay reacción de catalasa, oxidasa, y finalmente evaluar con antibióticos, con discos de antibióticos y mirar si hay o no cambios en esos discos para mirar si hay o no resistencia bacteriana. Esos son los métodos fenotípicos que en este tipo de programas de educación continuada mucho hemos explicado y que nuevamente vamos a explicar pues, en otro horario. Hay otros métodos ya para identificación directa de proteínas, en este caso pues, de las bacterias gram positivas, donde lo que hace es utilizar sacar estas proteínas de las bacterias, desnaturalizarlas, hacer una ionización de estas proteínas y ponerlos en un gel de agarosa y ahí analizar dependiendo del distanciamiento, de la movilización con esa desnaturalización, esa ionización, nos vamos a dar cuenta si esa proteína es o no de X o Y bacterias. Hay unos sistemas de detección proteómica muy importantes, muy válidos y que estamos disponibles en nuestro país, que es el MALDI-TOF, que detecta casi que en minutos, 5 o 10 minutos, la presencia de o no de X o Y bacteria, e incluso ya se han realizado estudios en MALDI-TOF para detectar resistencia bacteriana. Y lo que nos lleva hoy ya es la biología molecular. La biología molecular, como su mismo nombre lo dice, es la rama de la biología que se encarga de estudiar las moléculas a nivel celular. En el ámbito de salud, la biología molecular principalmente la aplicamos para todo el estudio o la importancia para hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades a través del estudio de esta molécula, ¿cierto? El ácido desoxirribonucleico, la doble cadena de ADN. No quiero empezar a hablar ya de la utilización de estas técnicas, que es algo relativamente nuevo, no es tan nuevo porque vamos a ver ya como 30 años
desde que se empezaron a aplicar estos métodos diagnósticos, pero lo importante es que ya están disponibles en nuestro medio y para poder entender bien cómo funciona, yo creo que necesitamos saber, hacer un repasito de la parte de cómo se realizan estas técnicas de laboratorio y para mirar esto que puede ser algo ladrilludo de una forma de pronto un poquito más entendible, quise empezar como este recuento histórico, ¿cierto? Watson y Crick, conocido por todos, hace ya 70 años, casi 70 años, descubrieron la doble hélice de ADN y después empezaron ya a investigar. 4 años más adelante se encontró que había una enzima encargada de fabricar ADN, recuerden, a través de una cadena de ADN empieza a una enzima a unir esas cadenas de adenina, con la guanina con citosina, la adenina con la timina, el uracilo, y generar pues esta hibridación de las bases nitrogenadas a través de esta enzima que es la ADN polimerasa. Hago este recuento porque esta enzima es fundamental y la utilizamos actualmente para hacer los estudios diagnósticos de reacción en cadena de polimerasa. Posteriormente, Doty y Marmor encontraron un método para poder empezar como a trabajar y a estudiar esas moléculas de ADN y encontraron que cuando había altas temperaturas por encima de 90 grados centígrados, estas cadenas se separaban, las doble hélice podía separarse en hélices individuales o en hélices, ¿no? En cadenas individuales y con una temperatura algo menor, 65 grados, esas mismas hélices que antes separamos, podíamos nuevamente unirlas. Por eso la importancia del aparato principal para hacer estos estudios de reacción en cadena de polimerasa se llama termociclador, porque lo que hace es jugar con esas temperaturas en diferentes momentos en cuanto al tiempo diferentes y poder así separar y volver a juntar esas cadenas de ADN para nosotros poder estudiarlas. 1975, Souter, químico americano, encontró esta forma, no solamente ya sabíamos que existía la enzima ADN polimerasa, que podíamos separar y juntar esa doble hélice con termocicladores o a través de la temperatura, sino que ya buscó la forma de poder, después de separar esa molécula de ADN, poder separarla completamente de un gel, ponerla en una capa de nylon y ahí en esa capa de nylon poderle unir otras moléculas de ADN diferentes a la original. Eso se llama hibridación, ¿cierto? Hibridar esa molécula de ADN que queremos estudiar con otra sonda o con otra serie de bases nitrogenadas pues, de secuencia genética y poderla unirla y así poder nosotros hacer diferentes estudios. Esto se llama hibridación y fue algo muy importante pues, en la historia de la biología molecular. 2 años después, Sander logra la primera posibilidad de secuenciación. La secuenciación ya es usted decir esa hebra que logré separar, poner en una capita de nylon, voy a poder separar cada uno de esas bases nitrogenadas y saber que la secuencia es primero 10 adeninas, después una guanina, después una citosina, y así tener toda la secuencia genética. Y finalmente, ya hace 35, 36 años, Müller encontró una técnica para poder ya duplicar o amplificar a gran escala esta molécula que es de nanómetros, es muy chiquita de ADN y poder generar varias cadenas para poder así estudiar más fácil, hacer diagnósticos más fácil de que si una muestra, puede ser de sangre o cualquier muestra de tejido humano, al amplificar esa molécula de ADN que puede estar generando una enfermedad, pues vamos a encontrar más fácilmente el diagnóstico de enfermedades y eso es lo que llamamos la reacción en cadena de polimerasa. Este es el aparato que principalmente utilizamos para la realización de esta prueba, se llama termociclador. Ya les dije, es un aparato que en el tiempo sube a altas temperaturas para desnaturalizar la molécula de ADN. Después ponemos las ondas o las secuencias que queramos encontrar de afinidad con esa cadena que vamos a estudiar. La enzima ADN polimerasa dentro de este aparato empieza a unir nuevamente las hebras de ADN y empieza a amplificar y a generar pues reproducción de estas cadenas de ADN hasta generar pues una amplificación logarítmica de número de cadenas de ADN. Y funciona así pues como para explicarles a grandes rasgos cómo funciona. Este es el ADN de la muestra, pues digamos que es una muestra de sangre de un paciente enfermo con una sepsis que desconocemos
cuál es el origen. Entonces vamos a tocar 1 mililitro de esa muestra de sangre con unas muestras de laboratorio, vamos a sacar el material, vamos a sacar el material genético de esa muestra de sangre del paciente enfermo y la vamos a poner en un termociclador. Lo que hace el termociclador es llevarlo a unas temperaturas muy altas, entonces a 94 grados centígrados se separan las moléculas. Después de que se separan las moléculas, podemos un primer o un cebador. Un primer o un cebador es una secuencia que ya tenemos nosotros en el laboratorio de ADN de la bacteria que queremos buscar. Entonces yo le voy a poner una secuencia de un estafilococo aureus meticilino resistente y le voy a poner el primer de esta secuencia que inmediatamente encuentra como el sitio del ADN promotor. Recuerde que siempre cuando vamos a evaluar un gen de una secuencia de ADN hay una secuencia promotora que es donde empieza la codificación del gen. Entonces ese ADN promotor, ese primer o ese cebador encuentra de ese estafilococo la afinidad de esta cadena que vamos a estudiar, de si hay afinidad o no, y si hay afinidad porque efectivamente este ADN que estamos estudiando de ese estafilococo aureus meticilino resistente, de la cual este cebador, que es la flechita, nosotros tenemos y empezó a unirse, pues empieza entonces ya el termociclador a bajar la temperatura de 54 a 72 grados y con ADN polimerasa que lo ponemos en el termociclador empieza nuevamente a generar la doble hélice y acá nuevamente vemos que ya de una molécula de ADN o una hebra hélice, de doble hélice ya quedan 2 doble hélices. Nuevamente 4 o 5 minutos después otro ciclo, ya quedan 8 y así logarítmicamente van creciendo hasta que ya llega un punto en que se detecta tanto ADN positivo por esa reacción en cadena de polimerasa que por otras técnicas diferentes ya nos damos cuenta, sí, ese paciente tiene una bacteremia por estafilococo aureus meticilino resistente. Así funciona la reacción en cadena de polimerasa pues a nivel de laboratorio. Eso en cuanto a la detección, ¿cierto? Pero en el caso, digamos, de generar o de estudiar un nuevo gen de resistencia, un nuevo microorganismo, pues entonces generamos esa reacción en cadena de polimerasa y empezamos a la parte de secuenciación. Y lo que hacemos para mirar la secuenciación, de saber cuántas adeninas, guaninas, timinas tiene, es poner posteriormente esas gran cantidad de ADN que nos sacó la reacción en cadena de polimerasa, ponerlos en unos geles y hacer separación o una electroforesis, por decirlo así, de esos componentes del ADN. Y cada electroforesis que estamos encontrando la vamos marcando según las gases nitrogenadas con unos colorantes. Entonces, esos colorantes, hay un colorante específico para adenina, para timina, para guanina, para citosina, y dependiendo ya de la cantidad de luz de cada una de las bases nitrogenadas y del lugar de ubicación dentro de esta tabla de gel, vamos a mirar la secuenciación genética. Entonces acá vemos cómo las primeras son citosinas, después sigue una adenina, porque acá figuran las adeninas, y así nos vamos dando cuenta de acá hacia arriba cómo es la secuenciación genética. Así se realiza la secuenciación genética, muy útil para encontrar nuevos microorganismos o mecanismos de resistencia bacteriana a través de la biología molecular. Es algo complejo, quise sintetizarlo de esta forma, espero pues me haya dado a entender un poquito de esto. Y finalmente esta secuenciación genómica la contrastamos con las secuencias que hay a nivel mundial en bancos de genes. Entonces está el GenBank, que está todas, pues, en todo el mundo. PubMed tiene su red también de su base de datos de secuenciación genética, y ya contrastamos esa secuenciación que estamos estudiando con lo que hay en el GenBank, y ahí miramos, sí, esa secuencia es de un estafilococo aureus resistente a vancomicina, tiene el gen VAN-A, o no, es un estafilococo aureus meticilino sensible, o no, definitivamente esa secuencia no la tenemos en el banco de genes y probablemente se trata de una bacteria o de un virus nuevo. ¿Cómo funciona entonces esta reacción en cadena de polimerasa en bacterias? ¿Qué secuencia de todo el ADN de las bacterias estudiamos nosotros para hacer reacción en cadena de polimerasa en bacterias? Y principalmente utilizamos este gen, que es el gen de la porción 16S del ARN ribosomal.
Recuerden que el ribosoma bacteriano tiene unas subunidades, al igual que el humano, la subunidad 30S, 50S, y la subunidad 30S está codificada por este ARN ribosomal que se llama 16S. Todas las bacterias tienen este ARN ribosomal 16S, y la secuencia del ARN ribosomal 16S es diferente en todas las especies bacterianas. Entonces se encontró que estudiar esta secuencia específica del ARN ribosomal 16S es el principal método diagnóstico en biología molecular para encontrar familia, género y especie de las bacterias. Todas las bacterias tienen ARN ribosomal 16S, y esa secuencia de ARN ribosomal 16S es diferente en todas las bacterias que existen en este momento. Entonces esta es como la molécula más pequeña, de más fácil encontrar a través pues, de toda el ADN bacteriano, y por eso es la más utilizada. A veces no es tan específica y a veces genera fallos de sensibilidad para encontrar una especie de bacteria a través del estudio de este ARN. Entonces ya empezamos a utilizar otro tipo de ARNs, como es el ARN ribosomal 23S, o otros que es el ARN o la ARN DOP, que ya más adelante les voy a explicar qué es. Entonces, lo que hacemos es, nuevamente, tenemos un primer o una secuencia de ADN específica para cada bacteria, para cada especie bacteriana de este ARN ribosomal 16S, y ponemos, me devuelvo acá, perdón, esta flechita que es el ARN ribosomal 16S de esa bacteria que queremos estudiar. Si lo tiene el enfermo, lo contrastamos con el amarillo, que es el ADN de la persona enferma, y si pega, y si esa reacción en cadena de polimerasa empieza a multiplicarse, es porque efectivamente ese paciente tiene esa bacteria por el análisis del ARN ribosomal. Nuevamente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, esta es la muestra clínica, les traemos el ADN, lo ponemos en el termociclador para todo el proceso de reacción en cadena de polimerasa. Ahí utilizamos el primer o el cebador, que es una muestra, una secuencia de ARN ribosomal, digamos, de Staphylococcus aureus meticilino resistente, y si logró realizarse la reacción en cadena de polimerasa es porque efectivamente la muestra del paciente enfermo tiene ese ADN de esa bacteria, y finalmente se hace pues la secuenciación. Entonces, esa muestra de la reacción en cadena de polimerasa, hacemos la secuenciación genética, y si marcan todas las secuencias de tantas adeninas, guaninas, citosinas en X o Y orden, y definitivamente eso lo contrastamos con el banco de genes y nos confirma efectivamente se trata de un Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué es importante a través pues, de las asociaciones, digamos, americanas de microbiología, la Sociedad Española de Microbiología? Es que para nosotros poder determinar un género y una especie por biología molecular debe haber una similitud mayor del 98.5% en la secuenciación entre el ADN enfermo, el ADN que vamos a estudiar, y la secuencia que nosotros estamos utilizando. O sea, solamente consideramos positiva esa muestra para Staphylococcus aureus meticilino resistente si la secuencia genética es similar, mayor al 98.5%, para poder determinar género y especie. No, encontramos que era similar en el 90%, pero hay un 10% donde las bases nitrogenadas no son iguales, la secuenciación. Entonces hay un 10% de fallos. Ahí empezamos entonces a estudiar otros genes, ya no el ARN ribosomal 16S, sino el 23S, o la subunidad B de la ARN polimerasa ribosomal, que es este ARN RPOB, que es como el principal o el más específico método diagnóstico para determinar género y especie de bacteria, sino que esta molécula es mucho más grande que este ARN ribosomal 16S. Y como la molécula es mucho más grande, pues entonces requiere un primer o un cebador mucho más grande y requiere mucho más tiempo para hacer la secuenciación, y el diagnóstico sería mucho más tardío. Entonces, como la molécula más chiquita es esta ARN ribosomal 16S, que es más o menos de 1500 kilodaltons, perdón, entonces es la más fácil, la más rápida para poder hacer la secuenciación genética y hacer el análisis rápido de esa muestra que queremos nosotros estudiar. ¿Es útil? Efectivamente.
Las ventajas de la biología molecular para el diagnóstico en medicina es importantísimo, no solamente por el tiempo. Nosotros damos cuenta en 2, 3 horas si una muestra tiene un estafilococo aureus resistente, diferente al cultivo, donde es de días, 2, 3, hasta 5 días se puede demorar uno en esperar cuál es la bacteria y cuál es la resistencia bacteriana en el caso de gram positivos. Esto de biología molecular estamos hablando de horas, obviamente es mucho más específico porque ya no estamos mirando características fenotípicas, es decir, externas. Este es un estafilococo aureus porque veo en el microscopio que es un coco, porque veo que es coagulasa, catalasa positivo, y porque el antibiograma al ponerle unos discos pues, de cefoxitina veo que me genera un halo y me dice que no es estafilococo aureus meticilino sensible. Eso es algo que yo estoy viendo y es muy operador dependiente y también pues de las técnicas que utilice el del laboratorio. Mientras que acá estamos viendo genes, ¿cierto? Es o es, ¿cierto? Esa secuencia genética que tiene un mayor de 98.5% de similitud, efectivamente me da una certeza casi del 100% que, que ese es un estafilococcus aureus meticilino resistente, y la cantidad de la muestra es mucho más chiquita. Nosotros en un hemocultivo necesitamos 2, 3 muestras de 10, 20 mililitros, estamos hablando de 30, 60 mililitros, mientras que para una reacción en cadena de polimerasa con 2, máximo 5 mililitros es suficiente. Desventajas, el costo, obviamente el costo es 40, 50 veces superior a lo que vale cultivar una bacteria. También el factor humano es importante porque se necesita personas que tengan una especialización específica en biología molecular. Estas técnicas no son fáciles de realizar. La posibilidad de contaminación con ADN externo es muy alta, entonces solamente al sacar yo la molécula de ADN, pero si ahí le entra una corriente de aire, algo con otro ADN externo, esa muestrica se va a contaminar y al hacer la reacción en cadena de polimerasa y la secuenciación, pues no me va a dar porque se contaminó con otra muestra de ADN. Y esto último que es fundamental, y es que lo que hace la reacción en cadena de polimerasa y la biología molecular es encontrar ADN, no encuentra bacterias vivas. Entonces, pongo ahí muerto porque de pronto pues, no está bien hablar de si está vivo o muerto, una cosa de ADN, pero probablemente yo puedo tener una muestra de ADN de una bacteria que ya no existe en el cuerpo, que existió y quedó ahí moléculas de ADN que no están generando daño y me puede dar unos falsos positivos en la muestra que nos puede confundir. Entonces es importante esa correlación clínica con la muestra de laboratorio para saber si, pues efectivamente ese ADN que encontré es un ADN que está generando daño y no es una muestra de ADN que puede estar por ahí de pronto rezagada y que se encuentra en la sangre por una infección que ya pasó. Pasa mucho con tuberculosis, con la reacción en cadena de polimerasa. Nosotros podemos hacer PCR para tuberculosis después de 2 meses de realizar tratamiento acortado supervisado y podemos encontrar muestras o de fracciones de ADN ya de micobacterias muertas en el lavado broncoalveolar y nos puede hacer confundir creyendo de que todavía tiene TBC activa y no, es que ya se mató la micobacteria por el tratamiento acortado supervisado, pero quedaron secuencias de ADN muerto, por decirlo así, en el lavado broncoalveolar. Entonces, ojo con esta desventaja, que es uno de los principales factores a tomar en cuenta al interpretar desde el punto de vista clínico estas pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son los usos actuales? Porque es que nosotros todos los días no lo utilizamos en nuestra práctica clínica y vemos esta técnica como tan rara y tan futurista, por decirlo así, porque tenemos todavía el método de elección y el gold estándar que siguen siendo los cultivos, los métodos fenotípicos. Pero, por ejemplo, en tuberculosis o en micobacteria, ¿cierto? Yo un cultivo de una micobacteria demora por lo menos 4, 8 semanas en promedio en crecer y yo no puedo estar con mi paciente esperando 8 semanas para saber si va a crecer o no una micobacteria para empezarle tratamiento. Entonces, cuando hay gérmenes de crecimiento muy lento, como las micobacterias, como la tuberculosis, ahí utilizamos mucho la reacción en cadena de polimerasa. Diría yo que en la práctica clínica ahorita es la principal indicación de reacción en cadena de polimerasa. Gérmenes que no crecen en bacterias, pues cierto, en virus se utiliza mucho más, en hepatitis, en VIH. Gérmenes que no crecen en cultivos, ¿cierto? Las micobacterias atípicas, micoplasma, clamidia, bordetela, que no crecen generalmente en cultivos, entonces necesitamos acudir a estas pruebas de biología molecular
para detectar nuevas bacterias, nuevos gérmenes. Ya les di el ejemplo del SARS-CoV-2, que la única forma de detectar una nueva bacteria, un nuevo germen, es a través de la biología molecular. Y esto que es muy importante, y es la vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Esto a nivel de todos los centros de investigación, Instituto Nacional de Salud, CDC, en Estados Unidos, lo que hacen es continuamente sacan muestras aleatorias de todos los hospitales del país y ahí van mirando cómo va evolucionando la resistencia bacteriana en el caso de las bacterias para darnos cuenta de que hay mayor o menor prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente por secuenciación genómica, encontrando el gen de resistencia, digamos, para la resistencia a meticilina, que es el MEC-A. O ahora también, ¿cierto? En COVID-19, ¿cómo nos dimos cuenta de la nueva cepa británica en Colombia? Pues a través de secuenciación genómica, a través de mecanismos de vigilancia epidemiológica, donde aleatoriamente se toman muestras de pacientes enfermos por COVID-19 y ya encuentran con la secuenciación genómica, reacción en cadena de polimerasa, después electroforesis en gel y secuenciación con inmunofluorescencia y ya encuentran, sí, acá en Colombia está la variedad británica. Bueno, vamos entrando entonces como lo publicado que hay sobre gram positivos. Hay una variedad muy preocupante que empezó ya hace un poco más de 15 años en Estados Unidos y es la variedad USA 300. Antes se consideraba que el estafilococo aureus meticilino resistente era adquirido solamente en los hospitales, pero se empezó a encontrar ya en el 2005-2006 que pacientes en la comunidad en Estados Unidos tenían estafilococo aureus meticilino resistente, no habían estado en contacto con nadie hospitalizado, no habían estado en hospitales y se encontró esta variedad que es la USA 300 a través de reacción en cadena de polimerasa y secuenciación genómica. Ahí empezó pues como a empezar esa importancia, digamos, en gram positivos de la secuenciación y la vigilancia epidemiológica, en este caso con el estafilococo aureus. Se realizó hace ya 3, 4 años, este estudio es del 2017 en Latinoamérica, cómo estábamos en esa vigilancia epidemiológica de estafilococo aureus meticilino resistente. Vean ustedes este dato tan preocupante. En Colombia, 22% de las muestras de pacientes con infecciones por estafilococo aureus, estamos hablando de abscesos, principalmente pues de abscesos y bacteremias, pero principalmente eran pues como muestras de abscesos y heridas quirúrgicas, se encontró que el 22% era resistente. Recuerden que por regla nosotros en la clínica, cuando nosotros tenemos una prevalencia mayor del 20% de resistencia bacteriana, no debemos utilizar de manera empírica ese antibiótico. Por eso es que ahorita ya recomendamos para infecciones de piel y tejidos blandos no utilizar medicamentos como cefalosporinas de primera generación o dicloxacilina, sino que ya recomendamos clindamicina, trimetoprim sulfa, porque más del 20% de las muestras ya tienen este patrón USA 300 en nuestro país por estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad en nuestro país. Vean Brasil, 62%, Venezuela, 50 y algo por ciento. Hay estudios más recientes donde hablan ya de una prevalencia mayor del 30% de estafilococo aureus meticilino resistente en Colombia. Y el 79% de esos estafilococcus aureus meticilino resistentes son por variedad USA 300, la que se encontró en el 2006 a través de reacción en cadena de polimerasa y secuenciación genómica. Se empezaron a utilizar, bueno, no solamente puede ser para vigilancia epidemiológica, para virus de crecimientos o bacterias de crecimiento lento, sino que empecemos a mirar el papel, por ejemplo, en pacientes sépticos, ¿cierto? El paciente que nos llega con bacteremia, no tengo que esperar 3, 5 días a que me llegue el cultivo, sino en 3, 4 horas tener el resultado de cuál es la bacteria que está generando esa infección. Efectivamente, se empezaron a realizar, esta es una revisión muy chévere de Clinical Microbiology Review, donde nos habla de estas 4 pruebas, que como ven ustedes acá, todas utilizan ARN16S, ARN1623S, AN16S, genes ARN16S de las bacterias, y vean ustedes 6 horas, 6 horas, 8 a 10 horas, 4 horas, para darnos a nosotros cuál es la bacteria que está generando sepsis en este paciente. Y vean ustedes la sensibilidad y especificidad en promedio, estamos hablando de especificidades que
están en el 85, 90% con un valor predictivo negativo muy bueno. Este estudio es viejito, ese es un estudio del 2012. Y que encontró que había mucha heterogeneidad, porque vean ustedes acá que hay porcentajes de 80, 70, 45, especificidad 93, pero bajan en algunos hasta el 69. Pero muchas de estas heterogeneidades eran por, nuevamente, los virus muertos, ¿cierto? La sensibilidad bajaba porque se encontraba ADN de virus muertos y eso nos confundía mucho más pues, desde el punto de vista clínico. No solamente porque haya virus muertos en la sangre, sino porque la caja, el tubo de ensayo tenía ADN y estaba contaminado, porque el sitio del laboratorio no estaba totalmente con cámara pues, de aire cerrada y podía contaminarse con otros virus de ADN. Entonces se encontraban pues esas alteraciones en la sensibilidad, estas revisiones del 2012. Y acá ya no hablaron específicamente de septicemia o de bacteriemia, sino solo de Staphylococcus aureus, esto es del año 2019, donde se encontró, vean ustedes de ahora sí algo más válido en este momento, cuando hacemos las cosas bien, cuando tomamos bien las muestras y obviamente después de 7, 8 años de estar practicando y haciendo bien la técnica, la sensibilidad ya es del 94% y especificidad del 100% en centros especializados en biología molecular. Nuevamente, como todo en medicina, todo es una curva de aprendizaje, ¿cierto? Probablemente si nosotros empezamos aquí en Manizales, o que ya lo hacemos, de hecho, a empezar como laboratorios de biología molecular, primero la sensibilidad y especificidad no va a ser tan buena, pero a medida que vamos cogiendo curva, la sensibilidad y especificidad va a ser cercana al 100%, que es el deber ser con estas técnicas de ADN. Este es un libro que se publicó también recientemente, el año pasado, hablando solamente de protocolos de Staphylococcus aureus meticilino resistente para encontrar resistencia, métodos para encontrar resistencia bacteriana, y se encontró que a través de biología molecular, también a través de reacción en cadena de polimerasa y posteriormente de técnicas de hibridación, podemos encontrar, y de secuenciación, podemos encontrar una sensibilidad y especificidad mayor del 95% en todas las técnicas que utilicemos para encontrar el gen MECA. Y no solamente en sangre, sino que también en heridas contaminadas o en nariz, que es como el método importante para encontrar si estamos colonizados o no por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, van ahorita que las técnicas que tenemos en este momento no solamente nos sirve con una sensibilidad y especificidad casi del 100% para encontrar Staphylococcus aureus, sino mayor del 95% para encontrar Staphylococcus aureus resistentes a meticilina en 4, 5, 6 horas después de analizar la muestra y no 3 a 5 días, que es lo que demora el cultivo como método fenotípico. 2010 es un estudio muy viejito, pero yo creo que sigue siendo muy válido. No encontré estudios más recientes, bien hechos, evaluando costo-efectividad. Entonces, venga, ¿por qué no utilizamos entonces en todos los pacientes biología molecular para encontrar la bacteria? ¿Por qué seguimos utilizando cultivos? Y este estudio se realizó en 14 hospitales de Dinamarca, donde se encontró una incidencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente del 3.3%, y empezaron a más de 1.700 pacientes en 14 hospitales tomarles muestras para estafilococo y le tomaban 3 muestras: cultivo, biología molecular, otra que es cromografía NAGAR, que es una muestra, digamos, mucho más fenotípica, pero es mucho más económica y más sensible que el cultivo. Pero vea lo que encontraron, 2010, la diferencia era de 150 euros por paciente cuando utilizábamos reacción en cadena de polimerasa o biología molecular. Entonces aumentaba muchísimo los costos para el sistema de salud. Y la resistencia a vancomicina, recordemos que ya ahorita no solamente la resistencia a la meticilina, sino también tenemos gérmenes resistentes a vancomicina, enterococos o estafilococos, pero lastimosamente apenas estamos validando los métodos de laboratorio a través de biología molecular para poder encontrar con buena sensibilidad y especificidad la resistencia a vancomicina. Por ahora, la resistencia a vancomicina a nivel de biología molecular se debe hacer a través de pruebas de inicios de secuenciación genética, pero no hay todavía aparatos como el GeneXpert para
detectar en poco tiempo la resistencia a la vancomicina a través de biología molecular. O sí los hay, pero todavía, pues, digamos, no están disponibles en nuestro medio y no están todavía, pues, autorizados como método diagnóstico. Entonces, seguimos para la resistencia a vancomicina con el método fenotípico a través de discos de vancomicina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje práctico de este tipo de pacientes utilizando la biología molecular? Primero vamos a mirar los predictores clínicos de resistencia ante un paciente que tengamos en este momento. Entonces, un paciente que ha tenido múltiples antibióticos, que ha estado hospitalizado recientemente. Estamos en un hospital o en un medio donde hay una cantidad importante, una prevalencia importante de USA 300 de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Siempre debemos tomar cultivos, siempre. Y ya empezamos a mirar. No lo voy a utilizar en todo paciente, solamente en el paciente crítico que está en UCI, en choque séptico, donde en horas sí puede cambiar mucho el pronóstico del paciente, saber qué tipo de bacteria tiene. Y aún en UCI mirar mucho la costo-efectividad. Bueno, ¿qué será más costo-efectivo? Ponerle un antibiótico de amplio espectro para Staphylococcus aureus meticilino resistente o esperarme 4 o 6 horas para saber el cultivo y de pronto poner un antibiótico más dirigido, tomando en cuenta que hay antibióticos muy costosos, que puede ser mucho más caro el antibiótico que de hecho la toma de la prueba, o el paciente tiene ya falla renal, falla hepática, donde las reacciones adversas a antibióticos pueden ser peores si los utilizo de manera empírica, aún siendo de amplio espectro, y el tiempo que tengo, ¿cierto? El paciente se está muriendo, pues no puedo esperar los cultivos o no puedo darme el lujo de esperar a ver si respondió o no un antibiótico empírico a ciegas, sino que mejor de una me voy a ir con la reacción en cadena de polimerasa. Otro aspecto es cuando no hay respuesta al tratamiento. Tengo un cultivo, el cultivo me dio que era un meticilino sensible, pero el paciente no me responde. De pronto hubo un error en la técnica de laboratorio que es operador dependiente, vuelvo a resaltar, y ahí de pronto ya me puede salir con la técnica molecular, es que no era meticilino sensible, sino meticilino resistente. Otra cosa imposible fenotipificar, ¿cierto? Hay veces que el laboratorio encuentra, es un estafilococo, pero no puedo encontrar si es aureus, si es coagulasa positivo, si es coagulasa negativo, y cuando es imposible fenotipificar, nos toca ya genotipificar a través de la biología molecular. Me pedían el favor también cuando hay divergencia de resultados desde Graham, que mencionaba, bueno, tengo el cultivo me dio un estafilococo, un estafilococo mitis, pero la prueba molecular me dijo que era un estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Qué hago? ¿A cuál trato? Entonces, primero hay que analizar qué pasó con la muestra, ¿cierto? ¿Qué tipo de muestra fue? ¿Cuál fue la cantidad de la muestra que analizamos? De pronto fue muestra muy chiquita, de pronto la muestra era una muestra contaminada y no me dio el valor que era o el resultado que era. Correlacionar con el paciente, ¿cierto? Factores de riesgo del paciente para tener un estafilococo coagulasa positivo, un estafilococo coagulasa negativo, mirar si hubo algún problema en la técnica de laboratorio, será que le pusieron el medio de cultivo equivocado, será que le pusieron los discos de antibiograma que no eran, y en esos casos la recomendación es repetir, repitamos la prueba molecular, que obviamente sale más rápido porque ya no me puedo dar el lujo de volver a esperar 3 a 5 días a un nuevo cultivo, sino que repitamos la prueba molecular y en el caso de que la prueba molecular me confirme que era ese estafilococo que dijo inicialmente, le vamos a creer a la técnica molecular, que es la técnica que tiene casi una sensibilidad y especificidad del 100%. Eso cuando tengamos resultados divergentes entre el cultivo y la prueba molecular. Pero no olvidemos, siempre correlacionar con el paciente, ¿cierto? El paciente, el que está al frente, es el que manda y siempre está primero el paciente que los resultados de las pruebas de laboratorio. Entonces, para terminar, estoy un poco pasado de tiempo. Entonces, ojo, la biología molecular es el presente, ¿cierto? Ya no es el futuro, es en el presente. Aún no es costo efectiva, lastimosamente, por lo cual tenemos que tener unos nichos muy específicos, gérmenes de crecimiento lento, gérmenes de pronto que no crecen en cultivos, vigilancia epidemiológica o paciente crítico que necesitamos tomar decisiones rápido. Importante conocer del método en cuanto a cómo se realiza desde la prueba de laboratorio, porque eso nos da luces de cómo interpretar la prueba. Siguen siendo las pruebas fenotípicas de elección.
Y ojo con la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en Colombia, mayor del 20%. Por favor, no utilicemos empíricamente más dicloxacilina o cefazolina para pacientes con abscesos o con celulitis, porque la falla está casi el 30% terapéutica. Y recuerden, por encima de 20% de resistencia, la recomendación es no utilizar ese antibiótico de forma empírica, sino guiado por cultivos. Para finalizar, acá estamos hablando de resistencia bacteriana, de medicina. Recordemos que nuestra labor como médicos no solamente es la salud física, sino garantizar ese bienestar psicológico, ese bienestar social, y esa parte social ahí es fundamental, los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Nosotros podemos estar muy aliviados, pero si no tenemos con qué comer, estamos realmente enfermos. Si estamos estresados por la situación social, por la desigualdad en la que estamos viviendo, estamos enfermos. Así que la invitación, pues, en esta época de crisis en nuestro país es a que, por favor, seamos empáticos con la situación, entendamos la situación de los que están parando y pues obviamente sigamos promoviendo las manifestaciones pacíficas. Eso era todo. Muchísimas gracias a todos.